¿Puedes ver la proyección que está ahorita? Está compartiendo pantalla, pero creo que son de esta semana, las preguntas de esta semana. Sí, 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 sí. Solo que voy a poner ahí una imagen, A ver, a ver, a ver. Espera. Un ratito, un ratito. No sé por qué no. Profesor, mi Dime. duda iba para, bueno, los términos que usa de estado quiescente. Sí. Estado quiescente se refiere, como decir, a un estado en el que no hay actividad. A eso se refiere. Justo te voy a mostrar una imagen, que no sé por qué no me está compartiendo la pantalla. Dejar de compartir. A ver, vamos a ver si acá comparto un ratito. En esta imagen es un poco más. A ver acá. Ya. Creo que sí, ahora sí puedes ver, creo. Voy a poner acá, insertar una acá vacía y voy a colocar esta imagen. Ya. ¿Ves acá el que está adyacente, cierto? Ujú, sí, sí, ahora sí veo. Entonces, hay que recordar un poco, ¿no? Toda esta parte comprende la interfaz. Usualmente siempre hablamos de las células que van a entrar a su proceso de división que corresponde al proceso de mitosis. En este proceso, bueno, obviamente si nos estamos refiriendo a mitosis, esto es correspondiente a células somáticas. Entonces, la G1, tú ya sabes que se sintetiza todo lo necesario, proteínas, enzimas, lo necesario para pasar al estado del periodo S, que es el de síntesis de ADN. Entonces se hace este síntesis de ADN y después pasamos al periodo G2, que este de acá también va a permitir el crecimiento. ¿Ok? Y va a sintetizar todas las enzimas y proteínas para poder dejar todo listo para pasar a la etapa de mitosis. Entonces, en el caso de las células como las neuronas, va a tener, esto es debido a su especialización, que justamente empieza con este periodo del G1 y pasa a este estadio del quiescente que está por acá, de quiesencia, ¿no? Entonces, quiesencia es como estar quieto, ya no va a pasar nada más contigo. Ya este grupo de células, esta asociación de células, no van a empezar a sintetizar ADN para formar nuevas células. No, eso no lo va a hacer. Entonces, ahí solamente se quedan en esta etapa de la quiesencia, que es esta parte de acá. Entonces, justamente ante tu pregunta, que justo la imagen que he visto por acá que dice, una vez que estas células cerebrales se forman y se convierten en células maduras, diferenciadas, obviamente si nos está diciendo maduras, diferenciadas, quiere decir que están especializadas. Entonces, están especializadas, las neuronas permanecen en un momento del ciclo celular llamado G0, este es el G0, y pierden la capacidad de formar células hijas. Ya no va a pasar al periodo de síntesis de ADN. Entonces, por eso es que ya no va a producir células hijas. Entonces, ante esto te está preguntando, con respecto a esta fase, es cierto que ocurre al finalizar la telofase, es un evento prereplicativo, mantiene las células en un estado quiescente y justamente corresponde a esto, ¿no? Mantiene las células en un estado quiescente. Profesor, yo marqué la B y en las claves sí decía que era la B, pero tenía duda de, bueno, en qué significaba estado quiescente y también en la E, porque que yo sepa, es cierto que las células, bueno, las neuronas y esas las que se especializan en la G1S ya no se replican más, pero en las Ajá, claves sí. decía, su argumento decía que sí, había algunas que sí. Sí, en realidad eso es tipo controversial en realidad, porque en algún momento dicen que de acuerdo a la edad, sí hay algunas que se pueden estar dividiendo, pero en realidad la proporción es tan baja que como que no se le considera que exista una como tal, cuando ya se da la diferenciación, entonces no se le considera como tal de que haya una división de células hacia células hijas. Entonces, eso es lo que corresponde. Por eso es que en este caso yo pienso que acá sería la clave,
La C mantiene las células en estado quiescente. ¿Dónde has visto eso es un evento prereplicativo? ¿Dónde lo has visto? ¿Lo has visto en el... Está en el libro, ajá, en el libro está que la fase es replicativo y Jesús uno es prereplicativo y el otro Ah, post. no, te estás confundiendo. No, 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 no. Es que, mira, acá, claro, ya te entendí ya. Ya te entendí ya. Lo que pasa es que tú lo estás considerando así, mira. Eh, sí, ya te entendí, acá está. Este es todo este es todo esto de acá es el completo. Esto es el completo, o sea, no has omitido una parte acá en el texto. No, no es esto, es del ciclo anterior, creo. Mm, del ciclo anterior, 2024-1, 2024-1. 2023, 2. Ya, a ver. 2023-2. A ver. 22, 22. Este es qué semana? Semana 11, creo. ¿Te acuerdas? ¿No es semana 10? ¿O no? No, sí, semana 10. Semana 10. Ah, no, 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 semana 11, creo. Ah, no. A ver, es que yo justo voy a buscar acá si es que tengo acá el 2023, pre-2023-2. Acá está. Acá tengo mi carpeta de pre-2023-2. A ver, semana 11. Acá está, semana 11. Vamos a ver, semana 11. ¿Es genética? No, no es genética, creo. ¿En Semana cuál es? 10. Es Semana semana 10. 10. Semana 10, Reproducción. ya, a ver, vamos a ver, semana 10. Semana 10. Semana 10. 9. Cada semana 10. Semana 10. Oh, mm, Lo encontré. ya, sí, yo también ya la encontré ya. ¿Sabes qué? Mira, sí, ya la encontré. En realidad está bien interesante. Ahorita lo he visto y vamos a discutirlo los dos, ¿ok? Mira, yo al comienzo se me asemejaba la C, pero acá hay una partecita que determina cuál es la clave. O sea, hay una pequeña, como decir, trampa, ¿ya? Efectivamente, las células en estado G0 están en estado quiescente, pero la pregunta no es esa. La pregunta es con respecto a la fase. Entonces, esa es la trampa. Esa es la trampa. O sea, en realidad sí es que están en su estado quiescente, las células como tales. Pero la pregunta es, con respecto a esta fase, ya no te está pidiendo la respuesta a nivel de células, te está pidiendo la respuesta a nivel de fases. Y a nivel de fases, la B es correcta. Es un evento prereplicativo. Y entonces sí sería la clave la B. Ajá, y se podría decir que el GES 0 está dentro de la GES 1 o No, no, no. No, no, no. no.
está dentro del periodo prereplicativo, porque el replicativo vendría a ser el S. Mira, ahí está, creo que todavía se sigue presentando el dibujito. Mira, acá está. Ajá, Acá, sí. acá está el dibujito. Entonces, date cuenta que toda esta partecita de acá, toda esta parte que está acá, hasta esta partecita de la flechita, todo esto es prerreplicativo. Todo esto de acá es prerreplicativo. Entonces, por eso es que te está diciendo que estaría en la fase que corresponde al prerreplicativo, porque esta S de acá, sí es el replicativo. Entonces, por eso es que la B es correcta. Pero sí, esta pregunta está bien. Ay, sorry, se me cayó el sistema. Ay, ¿dónde está? ¿Qué? ¿Qué? Hola, hola. Sí, se me cayó el sistema, sorry. Sí, profe, yo pensé que ya se fue. Dije. No, 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 se me cayó, no sé qué cosa cerré y por ahí se me cerró todo. Ya. Entonces, es justamente como pero en realidad está bien, bien curiosa la pregunta que han hecho. Sí, no me había dado cuenta, te está pidiendo a nivel de fase. Te está pidiendo a nivel de fase. Y ya, pues esa es la respuesta. Creo que acá me han puesto otra pregunta, creo. Acá No, está. le puse la solución que pusieron. Ya, las neuronas maduras mantienen un ciclo, pero hay algunas zonas en el cerebro adulto donde la neurogénesis o formación de nuevas neuronas sí ocurre, pero bajo condiciones muy específicas, como por ejemplo para reparar lesiones del ADN. El G0 ocurre antes de la replicación. Claro, pues por eso es justo lo que te decía, ¿no? Antes de la síntesis. La replicación es la síntesis. Por eso es la S de síntesis. Síntesis síntesis de ADN. Sí. Entonces ahí correspondería. Pero sí, Profesor, me ha entonces gustado. la E sería verdadero o falso también. ¿Perdón? ¿Entonces La, qué? la E. La E. A ver, vamos a ver. Sí, tienes razón. Sí, tienes razón. Me parece súper interesante. Aunque no, pues, ¿por qué? Eh, Porque como te ha estado diciendo, hay pequeños momentos de reparación, pues. Entonces, ¿te acuerdas que has puesto esta otra imagen que has puesto? ah, Ocurre bajo condiciones muy específicas, ¿no? Como por ejemplo para reparar lesiones del ADN. Ujú. Hay neurogénesis, pero en zonas muy específicas. Entonces no sería esa no, tampoco no sería. Sí, es que en realidad la tasa es muy, muy pequeña. La tasa de reparación es, como decir, muy pequeña en realidad. Pero bueno, se estaría dando. Y esta que dice nunca más, siempre tienes que tener cuidado cuando te ponen esas referencias de nunca más, o algunas veces, siempre esos enunciados que tengan esas palabras son como una especie de distractores, ¿ok? Todo eso tienes que tener cuidado cuando marques las respuestas. Sí, hay que cuidarse de los distractores, eso es muy importante. Profe, ¿por qué ahí no era la Sí, C? ¿cómo? Esa ¿Uriel? respuesta. Sí. Uriel, ¿Por ¿qué qué me no era la decías? C ¿Por qué no en era esa la C? pregunta?
Sí, 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 está interesante, pero ¿sabes por qué no es la C? La C también tiene su parte correcta, pero la pregunta es, dice, con respecto a esta fase, o sea, te está diciendo, te está obligando que tú respondas en función a la fase, ¿ok? En función de fases. Y obviamente tú sabes que la fase está la prereplicativo, la S y la postreplicativa, que es la G2. Entonces, esa pequeña parte te está induciendo a que tú respondas en función a la fase. Entonces, acá, si queremos hacer, buscar así, hay veces momentos, y es bueno que esto sea aclarado, hay veces en los cuales uno tiene que buscar la mejor respuesta. Yo al comienzo, por ejemplo, no me di cuenta. Al comienzo no me di cuenta, ya. Dije, G0, obviamente sí, las células están en estado quiescente. Es correcto. Esto sí está correcto, pero el enunciado me está pidiendo que yo responda en función a esta pequeña partita. Con respecto a esta fase, es cierto que, o sea, quiere que le respondas en función a las fases. Entonces, ¿cuáles son las fases? G1, prereplicativo, el G0 que estaría ahí, el S de la síntesis, que es el replicativo, y el G2, que es el postreplicativo. Entonces, quiere que busques una clave que tenga eso, mencionando eso. Entonces, ¿cuál es la mejor clave que esté mencionando eso? Es la B. ¿Ok? Pero sí, está bastante Profesor, interesante. Sí, la JSON 0 no se puede considerar como una fase dentro de la interfase, ¿no? Es como que algo que sucede en la JSON 1. Bueno, claro, pero pertenece a la prereplicativa. Pertenece a la prereplicativa. Sí, porque dice fase. Entonces, porque dice fase es que tienes que tú responderla con una clave que tenga esa característica de estar hablando respecto a las fases. Que tenga que hablar respecto a las fases. ¿Ok? Porque si ponemos la otra, está hablando en función a las células G0. Está hablando en función a las células G0. ¿Ok? Por eso es eso. Sí, está Profe, pero interesante la pregunta. ¿Cómo? la fase G0 continúa, es precedente a a la fase S. Yo pensaba que la fase Sí, G0 sí. era No, no, una no, fase. es precedente, es presente. Ahí he puesto una imagen. No sé si puedes llegar a verla o no. ¿Está compartida profesor, o No, no? dejo de compartir. Ah, ya, ya. Ahorita Dejo la de... voy a colocar para que la veas por ahí, para que más o menos se ubiquen. Ahí está, mira. Toda esta partecita hasta esta flecha considerarían que es pre-replicativa, ¿ok? Pre-replicativa. Antes de esta, que esta S es la replicativa, esta de síntesis es replicativa. Entonces, todo lo que le antecede a esta síntesis es la pre-replicativa. Entonces, acá está la pre-replicativa. Entonces, acá está la S replicativa y acá está la G2, que es la post-replicativa. Esta G2, que es la post-replicativa. Entonces, tenemos estos tres periodos. Nuestra clave tiene que estar enfocada a esos tres periodos y ahí buscarle cuál es la mejor clave. Algunas veces tenemos que apelar a esto, ver la mejor clave, a ver cuál le hace, cuál es mejor, ya. Entonces, la mejor, justamente para esa pregunta, vendría a ser la B. Hay veces en los cuales los autores no hay consenso, pero lo ideal es que las preguntas estén diseñadas para que tengan una sola respuesta, ¿no? Cuando hay preguntas que, por ejemplo, incluso entre los docentes existen diferencias, las preguntas las anulan. Pero en este caso sí, te está dando una pequeña parte para poder explicarlo. Sí, esa pregunta estaba de verdad así bien curiosa.
Profe, y en esa fase G0, ¿las células se especializan? No, no, porque en realidad ya, ya hubo la especialización. O sea, antes de eso ya se dio la diferenciación. Profe, ¿en qué fase se da la diferenciación? No sé si viste acá la pregunta que te hice. Acá te dice, una vez que estas células cerebrales se forman y se convierten en células maduras, entonces ahí ya se está dando la diferenciación, ¿no? Entonces ya las neuronas son células especializadas. Las neuronas ya son células especializadas, obviamente. Entonces ya, como ya están especializadas, o sea, ¿qué quiere decir especializada? Que puede hacer sinapsis. Una célula especializada es una célula que sí tiene todo el potencial de hacer su sinapsis. Entonces, ya está especializada, ¿no? Cuando hay veces en las cuales ha venido una pregunta que dice, células poco diferenciadas. Esto ha sido pregunta de examen. Dice, células poco diferenciales. ¿Y cuáles son las células poco diferenciadas? Las células del tejido epitelial. Y muchas veces, ¿y por qué se dice poco diferenciadas? Porque si se dan cuenta, en el tejido epitelial, del tejido epitelial nos sirve de revestimiento, nos sirve de protección. Entonces, como nos sirve de revestimiento, nos sirve de protección, no hay una mayor especialización. No está tan especializada. O sea, no puedo comparar una celulita del tejido epitelial de mi piel, no puedo comparar una célula de mi piel con una neurona, que la neurona está altamente especializada, ¿no? En cuanto a la función de hacer la sinapsis, pues, ¿no? Cada célula cumple su función. Entonces, en el caso de una célula, va a tener que hacer su sinapsis. Pues, en ese caso, en el caso de la neurona, ¿no? Se le considera así como una célula especializada. A diferencia del tejido epitelial, que es una célula poco diferenciada. Solamente nos protege, es de protección. Entonces, a esas son las poco especializadas. Ya. A ver, ¿qué más? ¿Qué otra pregunta tenemos? Esta, Profe, envíe dime. otra captura. A ver. A ver. Ah, ya. Esta también es de esa semana, del 23. ¿Sí? Ajá, sí, ¿Sí? es el número 11. Ujú. La 11. A ver, déjame chequear. Ya. A ver, dice. Durante la formación de espermatozoides en humanos, cuando el espermatocito 2 entra en metafase, ¿cuántos cromosomas y cromátides se observarán respectivamente? Creo que, no sé si acá hay una imagen. A ver, déjame chequear un ratito ya. Ajá, a ver, por acá. Ujú, a ver. Mm, 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 a ver. Ya, a ver, ¿dónde estamos? Ya, ajá. Quiero ver si proyecto, un momento ya. Voy a ver si proyecto. Bueno, mejor voy a tomar una captura de pantalla. Acá está. Ya.
Acá está, ¿no? Entonces te dice espermatocito 2. Entonces, acá está espermatocito 1, acá empezaron a suceder procesos de mitosis, pero por acá pasa proceso de meiosis. Entonces, si pasó un proceso de meiosis, y ya ustedes se tienen que recordar, meiosis tiene dos partes, ¿no? Meiosis 1 y meiosis 2. Meiosis 1 es reduccional, entonces se reduce a la mitad la información genética. Entonces, en este caso, justamente, como reducimos a la mitad, vamos a tener, si nosotros tenemos nuestros 46 cromosomas, si reducimos a la mitad, vamos a tener 23 cromosomas, ¿ok? Entonces, en el estadio espermatocito 2, que es el que me están pidiendo que ese sea acá, vamos a tener 23 cromosomas, ¿ok? Pero un cromosoma está formado por dos cromátides. Si tenemos acá este cromosoma, este ejemplito, si lo dividimos acá por la mitad, cada cromosoma tiene dos cromátides. Entonces, justamente vamos a tener 23 cromosomas y 46 cromátides, ¿ok? Que sería la alternativa B. 23 cromosomas y 46 cromátides respectivamente, ¿ok? Ujú, sí, me confundí entre cromosoma y cromátido, pero ya está bien. Ajá, sí, la cromátide lo divides por la mitad y esa es una cromátide y otra cromátide, ¿no? Bueno, vamos, sí, voy a dejar de compartir esto. Ah, esto de acá también. A ver. Bueno, creo que esta parte también abarcaba hacer un análisis de estas preguntas, que pienso que de repente ustedes ya las han hecho. Dice acá, Juan es un estudiante universitario que no respeta sus horarios de comida, opta por alimentos al paso y se despierta extremadamente cansado cada mañana. Además, ha comenzado a aislarse de sus amigos y ha reducido su interacción social. Si Juan continúa con este estilo de vida, ¿cuáles de las siguientes consecuencias es más probable que experimente? Tenemos ahí esta pregunta. Am, entonces, a ver, esta pregunta yo creo que es algo muy, muy sencillo. Si vemos que las cosas están saliendo mal, sería mejora de su salud, descartar mejora de su salud, desarrollar diabetes, tampoco, no sería eso, ese el caso. Em, ¿Qué más? Sufrir de calambres, tampoco. Disfrutar la soledad, mucho menos. Y bueno, acá sería súper claro y evidente que sea la respuesta la letra A, ¿no? Deterioro de su salud, ¿no? La OMS define a la salud como su estado de completo bienestar físico, mental y social, ¿no? Por eso acá nos está hablando de este Juan que ya no respeta los horarios de comida, opta por alimentos al paso, ¿no? Hay un descontrol. Ese descontrol está dañando efectivamente lo que es la parte
la, la parte de su percepción respecto a lo que está haciendo, ¿no? Por eso es que despierta cansado. Eso lo está haciendo a que se aísle. Entonces, dense cuenta que acá unas pequeñas cositas están causando, y sería la respuesta, el deterioro de su salud, ¿no? Ya está aislándose, está reduciendo su interacción social y ese es el deterioro de su salud. Entonces ahí fácilmente es la alternativa A, deterioro de su salud. ¿Ok? Entonces esa está sencilla. ¿Ok? Pasamos a la 2. Pasamos a la 2. Pasamos a la 2. Tenemos acá. Un minero decide retirarse después de trabajar durante 30 años en la explotación plúmbica. En una visita al médico manifestó que periódicamente ha sufrido de cefaleas, pérdida de sensibilidad, debilidad, sabor metálico en la boca, inestabilidad al caminar y falta de apetito. Es muy probable que el minero sufra de... Entonces, tenemos acá cositas que nos van a ayudar a dar con la respuesta. Nos dice explotación plúmbica. Y explotación plúmbica se refiere al plomo, o sea, explotación del plomo. Entonces, es un minero que estaba expuesto al plomo, ¿ya? Y obviamente este plomo se ha inhalado. Y este plomo inhalado es un veneno muy potente, ¿no? Actúa como un veneno. O sea, al inhalarlo en polvo, es dañino, ¿ok? Entonces, eso nos da mucha información respecto a qué es lo que tenemos que marcar, ¿no? Acá tenemos en las alternativas escorbuto, enfermedad funcional. Escorbuto no tendría nada que ver. Escorbuto, nosotros sabemos que escorbuto son unas pequeñas úlceras que aparecen en la parte interna de la mejilla, ¿no? En la parte posterior, ¿ya? Eso no es una enfermedad funcional, entonces descartamos la A. Hepatitis C, también súper descartada. Nosotros hay claves acá que tenemos que descartarlas, ¿no? Con solamente leer bien el enunciado, podemos llegar a dar con la alternativa correcta. Si nos está dando la información explotación plúmbica, ya es explotación del plomo, hepatitis C tendríamos que descartarla porque no tiene nada que ver. Enfermedad degenerativa también descartarla. Anemia, obviamente sí, no se puede considerar, ¿no? Una persona anémica sería por una deficiencia de glóbulos rojos, en ese caso. A enfermedad infecciosa, no corresponde la anemia a una enfermedad infecciosa. A raquitismo, una enfermedad carencial, esa sí está correcta porque el raquitismo es una enfermedad carencial, deficiencia de vitamina D y
La última clave, que sería la de saturnismo, pues, ¿no? Saturnismo es esta enfermedad que justamente se caracteriza por la contaminación con plomo y se da en los mineros, pues, ¿no? Entonces, ahí tenemos este saturnismo por contaminación con plomo en los mineros. Entonces, y acá sería la alternativa, la E, pues, ¿no? Entonces, esa sería la respuesta correcta. ¿Ya? Am, ya, ahora pasamos a la siguiente. Dice, el personal de una empresa recibe los resultados de los exámenes médicos de rutina. Resultados en la separación de dos trabajadores, ya que la empresa argumentaba que los trabajadores ponían en riesgo la salud del resto de trabajadores. Los afectados toman acciones legales y obtienen un fallo favorable, con lo que regresan a sus puestos de trabajo. Los resultados arrojaron que un trabajador tenía osteomalacia y el otro había desarrollado diabetes. La empresa perdió la demanda debido a que las enfermedades son del tipo. Ya, está fácil. Acá está 3, está 3. La osteomalacia es una enfermedad carencial, ¿ok? En este caso, si nos damos cuenta, o recopilando la información referente a esta osteomalacia, es una carencia de la vitamina D. La, la, el- la carencia en el consumo, en la ingesta de vitamina D, va a causar raquitismo en niños, los niños raquíticos, que tienen una disminución en cuanto al crecimiento de sus extremidades. Y esa misma enfermedad, esa misma carencia de vitamina D, va a estar aplicada hacia los adultos. Entonces, cuando se aplica esa carencia de vitamina D hacia los adultos, a eso se denomina osteomalacia. ¿Ok? Es la misma enfermedad, pero en los adultos, debido a la carencia de vitamina D. Y por otro lado, tenemos el caso de la diabetes, ¿no? Entonces, diabetes, también recordar esa parte. El, el diabetes es una enfermedad del tipo funcional. A mal funcionamiento. ¿M? Mal funcionamiento, las personas diabéticas tienen una disminución en cuanto a la producción de insulina. Entonces, y la insulina cumple un rol muy importante. ¿Y cuál es la importancia de esa insulina?
Entonces, la insulina es la que justamente va a permitir que el azúcar en la sangre, o sea, que la cantidad de azúcar en la sangre no se quede ahí, ¿no? En realidad, esta azúcar tiene que convertirse, transformarse, ¿ok? La glucosa tiene que pasar hacia glucógeno y para poder ser almacenada, ¿ok? La glucosa como tal eh, daña las células. Entonces, de ahí es que ese daño celular aparece en las personas como unos pequeños golpes, de repente la persona tiene zonas medias moradas, plomas, medias azuladas, y eso va aumentando con el paso del tiempo, ¿no? Después se enteran de que ha sido producto de la diabetes y las personas se descuidan y siguen consumiendo grandes cantidades de azúcar. El hecho que consuman grandes cantidades de azúcar, el hecho de que exista esa carencia de insulina, es la que va a permitir que esta enfermedad siga avanzando, siga dañando, siga siendo perjudicial. Entonces, eso es lo que sucede ante una carencia, una disminución de la insulina, ¿ya? Entonces, en esta enfermedad funcional, esta es causada por el mal funcionamiento de las células beta de los islotes de Langerhans del páncreas. Entonces, ahí está el problema. Eso es lo que debemos recordar, ¿ya? Em, Obviamente no nos podemos equivocar, no podríamos rápidamente descartar la E ocupacional, descartar la B degenerativa, descartarla, la C también descartarlas, quedarnos quizás eh, con la A y la D y obviamente la diabetes eh, es del tipo funcional, ¿no? Hay una patología en cuanto al daño. Entonces, está clasificada ahí. Función, ¿no? No está la función de producir insulina, ¿ok? Que esté originando toda esta diabetes. Entonces, a eso se refiere. Y bueno, también en el caso del pie diabético que les estaba comentando, las personas también son sujetos a que el médico les ampute las extremidades, ¿no? Una persona puede empezar de repente con un dedo, esto sigue avanzando, ¿no? Llega al tobillo, y si es que esta persona sigue haciendo el desorden, sigue consumiendo abundante azúcar, eh, esto avanza, ¿no? Entonces, si le amputaron, por ejemplo, a nivel del tobillo, esto puede avanzar a nivel de la rodilla y le amputan a nivel de la rodilla. Y bueno, obviamente le dan una dieta, todo, para que ya no siga incidiendo, pues en este caso. Pero si a pesar de eso esta persona sigue tomando elementos, productos con azúcar, entonces obviamente después de eso ya le amputarán a nivel de la rodilla o ya hacia toda la extremidad. Entonces, eso es lo que sucede en las personas con el pie diabético.
Pasamos a la 4. La 4 nos dice, la malaria es una enfermedad causada por parásitos del género Plasmodium y se transmite por la picadura de mosquitos anófeles infectados. Después de la infección, los parásitos, los esporozoitos, viajan por vía sanguínea hasta el hígado, donde maduran transformándose en merozoitos que invaden a los glóbulos rojos. Podemos decir que la malaria se transmite de manera, siendo su vía de infección esto también está fácil, ¿no? Esta la podemos rápidamente responder solamente con el enunciado, ¿no? ¿Mm? Eh, ya, vamos a analizarla. Vamos a analizarla bien esta pregunta. Esta pregunta puede causar errores, entonces hay que verla, ¿ya? Puede una persona decir que la alternativa pueda ser la D. Podría una persona confundirse y decirnos que la alternativa es la D, ¿no? Le picó el mosquito y la vía de infección fue cutánea. Entonces, podría marcar la D, pero en realidad esa no es la clave, ¿ya? Entonces vamos a analizar por qué no es la clave esa D, ¿ya? Si tenemos esta malaria causada por el parásito Plasmodium, el parásito Plasmodium, y que se va a transmitir en la picadura del mosquito Anófeles, justamente este mosquito Anófeles, eh, va a infectar con los parásitos en un estadio que son los esporozoitos, ¿no? Dentro es que van a cambiar, van a transformarse a un estadio merozoito. Y el hecho de que exista un, un vector, un vector, y en cuyo vector se complete o se realice una parte del ciclo vital, entonces a eso se refiere con indirecta, ¿no? Entonces, cuando dice la malaria se transmite de manera, ya no puede ser directa, sino que tiene que ser indirecta, ¿ok? Hay un vector de por medio, entonces por eso es indirecta. Siendo su vía de infección y ahí recién cutánea, ¿ok? Entonces, indirecto por la presencia del vector y la vía de infección cutánea, forma de transmisión, ¿ok? Entonces sería la 4, la letra C, 4C. La 5. Felipe lee una noticia titulada, bueno, vamos a pasar a la 5, pasamos a la 5, a la 5. Entonces acá la 4 sería la C, ¿no? 4C indirecta cutánea. 4C indirecta cutánea. La 5. Vamos a la 5. Bien. Ya. Dice, Felipe lee una noticia titulada Tragedia en acampada rural. 10 personas fallecen. En la noticia se informa que en una zona rural
un grupo de 13 personas que disfrutaba de un campamento tras experimentar fiebres y hormigueos en las extremidades durante semanas. 10 de ellos desarrollan parálisis y caen en coma, lamentablemente falleciendo posteriormente. Felipe es infectólogo y por los síntomas deduce que es probable que se trate de, a ver, dice, nos dice que en el campamento hay una tragedia de 10 personas que fallecen en una zona rural y un grupo de 13 personas que disfrutaban de este campamento experimentan fiebres y hormigueos en las extremidades. Entonces, podríamos descartar, hay cosas que tenemos que descartarlas, ¿no? Descartar COVID, por ejemplo, descartar poliomielitis, ¿ok? Descartar malaria, ¿ok? Leishmaniasis también descartarlo. Y la que podemos marcar acá sería el de la rabia, ¿no? Recordar que esta es una enfermedad viral, bueno, se adquiere por vía cutánea, por mordedura de perros, mordedura de murciélagos infectados, ¿ok? Que afecta al sistema nervioso. Entonces, ahí sería la 5, la D, 5 dedos. Pasamos a la 6.
Ya, entonces la 6 dice, a un grupo de estudiantes, de medicina se les presenta dos grupos de pacientes. El primero presenta síntomas como fiebre, tos, congestión nasal y dolor de garganta, mientras que el segundo experimenta debilidad muscular y parálisis, sobre todo en las extremidades inferiores. Ujú. Ya, todos congestión nasal dice. Un grupo de estudiantes de medicina se les presenta a dos grupos de pacientes. El primero presenta síntomas como fiebre, tos, congestión nasal y dolor de garganta, mientras que el segundo experimenta debilidad muscular y parálisis, sobre todo en las extremidades inferiores. Los estudiantes deben identificar las enfermedades virales correspondientes a estos síntomas, considerando que una se transmite principalmente por el aire y la otra por la ingesta de alimentos o agua contaminados. Fiebre, tos, congestión nasal y dolor de garganta, mientras que el otro debilidad muscular, parálisis, sobre todo en las enfermedades infecciosas, las enfermedades inferiores. Entonces, este está bastante sencillo. Sería, si nos está diciendo parálisis, nos está diciendo parálisis, ¿m? Debilidad muscular, parálisis, sobre todo en enfermedades inferiores. Entonces, ahí rápidamente nos damos cuenta de la respuesta, ¿no? No podríamos poner la D, porque nos está hablando del cólera. No podríamos colocar la B, porque nos estaría hablando de la sífilis. Descartado. Malaria tampoco. Malaria, nada que ver con lo que es debilidad muscular. ¿Ok? Entonces, sí tiene que ver la poliomielitis, poliomielitis sí, ahí obviamente. Y lo que es para la primera enfermedad, fiebre, tos, congestión nasal, dolor de garganta, entonces sí corresponde, pues, ¿no? Y sería la gripe, ¿no? Gripe y poliomielitis, que sería la alternativa, la C. Entonces sería 6 la C. ¿Ok?
Pasamos a la 7. 7, a ver, 7. Dice, en una clínica rural se presenta un brote de fiebre de la oroya, seguido de casos de verruga peruana. Los pacientes inicialmente exhiben fiebre alta y malestar general, que luego evolucionan a lesiones cutáneas, características tras la recuperación de la infección primaria. El diagnóstico de fiebre de la oroya se realiza mediante hemocultivo, mientras que la verruga peruana a veces requiere biopsia para su confirmación. El agente etiológico de la enfermedad descrita es, y es una enfermedad, entonces acá también tenemos algunos puntos que tenemos que conocer, ¿no? Por ejemplo, nos habla de la fiebre de la oroya. Cuando nosotros escuchamos fiebre de la oroya, tenemos que ya tener un poco de información, ¿ya? Esto es algo bastante interesante. ¿Por qué? Porque ya ha venido en preguntas antes de la pre respecto a esta fiebre de la oroya. ¿Con qué otro nombre se le conoce a la fiebre de oroya? Entonces, esos son los otros nombres que tiene, ¿no? Esta fiebre de oroya también se le conoce como verruga peruana. Estos nombres son los que rápidamente van a permitir deducir qué bacteria es. Entonces tengo verruga peruana, tengo enfermedad de Carrión también, enfermedad de Carrión. ¿Y qué produce esta enfermedad? ¿Qué agente patógeno estaría produciendo esta enfermedad? Entonces, de ahí empiezo a descartar, ¿no? Puedo descartar. Treponema pallidum, no. Vidrio cholerae, vidrio cholerae, tampoco. Staphylococcus aureus, tampoco. Salmonella typhi, tampoco salmonella. Y nos quedaría la de la Bartonella, ¿no? Bartonella basiliforme. Entonces, esta verruga peruana, esta fiebre de la oroya, esta enfermedad de Carrión es producida por esta Bartonella basiliformis, ¿no? Y en el caso de la Bartonella, esta verruga peruana, va a encontrarse en una, una mayor cantidad en cuanto al número de casos, los vamos a encontrar en el interior del país, ¿no? La zona de sierra, vamos a encontrar un mayor número de casos. El hecho de que exista una mayor cantidad de casos en una zona específica se le conoce como endémica, ¿no? Es una enfermedad endémica de una determinada zona, ¿no? Endémica de Lima, vamos a poner, endémica de Ica, ¿ok? Entonces, al decir endémica de Lima, quiere decir que a nivel de Perú, las zonas en las que existe más casos reportados, mayor número es en Lima. Por eso dice endémica de Lima. Si tenemos una enfermedad que diga endémica de Ica, quiere decir que existe una mayor cantidad de número de casos en Ica,
número de casos. Por eso es justamente, en este caso, la 7 sería la A, ¿ya? 7 la A. Bartonella bacilliformes, este agente etiológico, es la Bartonella bacilliformes, y es una enfermedad endémica. Las demás claves, obviamente, descartadas, ¿no? Obviamente porque rápidamente sabemos cuál es el agente causal, ¿no? Salmonella typhi no es, Staphylococcus no es, Virus cholerae tampoco es, y Treponema pallidum tampoco, ¿no? Entonces, solamente es Bartonella. ¿Ok? Ya. Entonces, esa es la 7. La 7. ¿Ok? La 7. Pasamos a la 8. Pasamos al 8. La 8. Acá está. Ahí está. Ya, la 8. Dice, en el área de pediatría de un hospital se ha observado un aumento en los casos de niños pequeños que presentan una tos seca, persistente, dificultades respiratorias y un sonido de estridor, pitido, característicos al respirar. Los médicos sospechan que estos síntomas corresponden a cuyo agente responsable es. Entonces tenemos acá esta 8. Esta 8. Esta 8 nos habla de una tos. Y esta es una tos bastante particular. Una tos bastante particular. Y como lo ven acá, dice la tos seca persistente. O sea, ¿qué quiere decir? Que esta persona cuando empieza a toser esto continúa, o sea, le sigue, continúa de esta forma, ¿no? Y no es una tos así como que discreta, suave, ¿no? Manejable, sino que es una tos muy fiera, ¿no? Fiera, muy fuerte. ¿No? Entonces, eh, en este caso, vamos a tener acá a la tos convulsiva, ¿no? Esta tos convulsiva también se le llama coqueluche, ¿ok? Y su agente causal es el Bordetella pertussis, que dice su agente causal, Bordetella pertussis. Entonces acá es identificación del agente causal, características también, la tos convulsiva. Hay neumonía que no corresponde, su neumonía no correspondería. Una neumonía no necesariamente genera una tos fuerte. Tampoco esa de coqueluche, tampoco no es. Tuberculosis, Mycobacterium tuberculosis. En el caso de la Mycobacterium,
No es que se dé esto de los casos de tos secas persistentes, ¿no? No es una de sus características. Ok, entonces por eso es que podemos excluir a esta tuberculosis. En la tuberculosis causa dolores también a los pulmones. Todo obviamente porque se van presentando cavernas, cavernas en los pulmones. Entonces, esa formación de cavernas también es algo evidente. Entonces, acá sería la clave, la de tos convulsiva y su agente causal, la Bordetella pertussis. Entonces, sería la 8, la A. ¿Ok? 8, la A. Pasamos a la 9. Nelson, hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Tienes alguna pregunta por ahí, Nelson? La 14, profesor. La 14, ya vamos a pasarnos a la 14 y de ahí regresamos a la 9. Ya. Ya, a ver, vamos a ver la 14. ¿Qué nos dice la 14? A ver, a ver, a ver. Dice, a ver, vamos a ver un ratito. Esta 14, ya. Dice, en una localidad tropical, las autoridades de salud están alarmadas por el aumento de casos de dengue durante las temporadas de lluvia. En respuesta, han implementado una serie de medidas profilácticas para disminuir la transmisión del virus. Las siguientes son medidas profilácticas para disminuir la transmisión del dengue, ¿no? Entonces, cuando nos dice medidas profilácticas se refiere a medidas preventivas, ¿ok? Preventivas. ¿Qué hago? ¿Cómo puedo prevenir para que se dé la disminución en cuanto a la transmisión del dengue? Esta pregunta abarca varias cosas. ¿Ok? Abarca varias cosas. Ahorita vamos a ir deduciendo mediante las claves también, para que nos ayude a ver si es que existen claves engañosas. Eso también tenemos que aprender a evadirnos de las claves engañosas, ¿no? Por ejemplo, la B, destrucción de cuerpos de agua y hervir el agua de bebida. ¿Eso sería algo bueno? ¿Tú qué crees? ¿Tú qué crees, Nelson? ¿Sería buena idea eso? No. ¿Sería profilácticamente correcta destrucción de cuerpos de agua? No. No, pues no. Es definitivamente, no me puedo equivocar ahí. ¿Cómo voy a destruir el cuerpo de agua? Y la otra, peor todavía, hervir el agua de bebida, o sea, no tiene nada que ver. Entonces, descarto completamente, ¿no? La siguiente dice, vacunación de los perros y evitar el consumo de carne cruda. Obviamente estas respuestas, estas claves están sumamente fáciles de evitar que me equivoque, ¿no? Vacunación de los perros. Acá eh, esta clave sería de repente para alguien que no sepa nada respecto al dengue, ¿no? Respecto al mosquito y esas cosas. Entonces, para que justamente marque esta, ¿no? Vacunación de los perros y evitar el consumo de carne cruda, completamente carne cruda. Carne cruda se referiría a, por ejemplo, una cisticercosis, carne de cerdo, pero
Acá estamos con dengue. Entonces tampoco corresponde, descartado completamente la C. Después, miren las claves también están bien, en este caso las claves están bien grotescas. Eh, Hervir prendas de vestir, o sea, medida preventiva contra el dengue, hervir prendas de vestir, descartado, ¿no? ¿Qué tiene que ver la prenda de vestir con que la hierba? Que la hierba quiere decir una mayor desinfección, así como antiguamente servían los pañales, es para desinfección. Y la otra dice, y adecuada disposición de excretas, o sea, que no estén así desparramadas, ¿no? Estén en cuanto, imagino, a su degradación, ¿no? Adecuada disposición de las excretas, ¿no? De los productos de desecho, ¿ok? Entonces también descartada la D. Y la 14 dice, evitar el uso de pañuelos y hervir el agua de bebida. Entonces, algunas veces nosotros nos equivocamos cuando escogemos una clave, pero siempre tenemos que buscar la mejor clave. Entonces, evitar el uso de pañuelos, ¿en qué va a ayudar al dengue? O sea, ¿en qué va a ayudar a disminuir la transmisión del dengue si yo utilizo pañuelos o no utilizo pañuelos? No va a cambiar en nada, no va a alterar en nada. ¿Ok? Después, hervir el agua, hervir el agua de bebida. ¿En qué va a variar que hierve el agua de bebida? ¿Qué cosa? Que el dengue vaya a dejar sus huevos ahí, descartado también, ¿no? Entonces, esas alternativas están bastante descartadas y obviamente la clave sería la A, eliminación de los vectores, el mosquito. Ahí está, perfecto, perfecto, pues tengo que disminuir el vector. El mosquito es el vector, disminuyo el vector. ¿Y qué más? Aplicación de insecticidas. ¿Y qué hemos dicho? Que el vector es el mosquito. Entonces, yo con el insecticida que mato el mosquito. Entonces, esta clave está muy precisa para que podemos justificar que se va a disminuir la transmisión del dengue. ¿Ok? Nelson, ¿por qué era esta pregunta te llamaba la atención? Tenías ahí esta pregunta, ¿por qué era la pregunta? ¿Qué era lo que te Ah, generaba una... Dime. confundí en leer las claves. Ya, ya. Siempre tenemos, ahorita me he puesto a revisar una por una, porque hemos estado viendo por ahí en otras que las claves pueden, alguna palabrita, unas pequeñas palabras o una oración determina con cuál clave me quedo. Entonces siempre tenemos que darnos cuenta de eso, ¿no? Ahorita te pregunto, ¿para qué? Para poder reflexionar. De repente había una partecita que te descuadraba esto, ¿no? Ay, ¿por qué será esta? Y entonces, y poder ver, analizar eso. Ok, Nelson, ¿está clara la pregunta? ¿Sí? Marcamos Pero, la A entonces. 14 la A sería. no, doctor, ¿cómo alguien se puede contagiar de la enfermedad de la vaca loca? Ya, te cuento esto de la enfermedad de las vacas locas. Ya. Caso de la enfermedad de las vacas locas, fue un caso, bueno, bastante, ya tiene varios años atrás. En este caso, lo que sucedió es que estas vacas, fue un grupo de vacas, tenían unas proteínas que estaban alteradas, ¿ok? Entonces, estas proteínas que estaban alteradas causaban un daño a estas vacas. Entonces, a eso se denomina priones, ¿ok? Entonces,
Estos priones son los que le causaban estas alteraciones a las vacas. ¿Ok? Entonces, es justamente lo que causaba eran daño a nivel del sistema nervioso. Y este daño a nivel del sistema nervioso era de forma progresiva, o sea, era lento pero progresivo, dañaba el sistema nervioso, cerebro, médula espinal, ¿ok? Entonces, en ese tiempo, cuando se dio este síndrome de las vacas locas, se pensaba de que esto iba a pasar al hombre a través del consumo de animales infectados, ¿no? Eso es lo que hubo un tiempo en el que se hizo las prohibiciones de estas vacas, o sea, de ganado vacuno, básicamente, ¿no? Y también se había encontrado casos de humanos que habían estado, por consumo, obviamente, eh, presentando infecciones, o sea, presentando acciones involuntarias en los músculos, demencia, convulsiones, eso también se estuvo dando, ¿no? Pero bueno, básicamente en esta enfermedad se da por estas proteínas infecciosas, ¿ok? Que se quedan acumuladas en el cerebro de los animales, ¿ok? Pero después ya pasó, me parece que sacrificaron a las vacas, porque esas vacas no las pusieron para el consumo, las sacrificaron y bueno, de ahí ya no se volvió, y de ahí ya no se volvió a tocar esto de las vacas locas en ya bastante tiempo, ya no es algo que se haya vuelto a presentar con frecuencia. ¿Alguna otra pregunta, Nelson? No, pues Olga, gracias. Ya, voy a seguir. Estaba en la 9. Si quieres, te puedes quedar. Voy a Sí, seguir respondiendo pasamos a las. Estaba acá y estábamos acá. Ya está acá, ya pasé a las 9. Dice. Durante un viaje de muestreo, un estudiante decidió ingresar a una cueva que no figuraba en el mapa. ¿Ok? Entonces no figuraba en el mapa, en sí entra a una cueva. Eh, ya. Después de 2 semanas, el estudiante comienza a presentar síntomas de fiebre, dolor de pecho, pérdida de peso y tos con sangre. ¿Ok? Ya. Ujú. Es muy probable que este estudiante presente. Ya. Entonces, vamos a ver. Acá. A ver un ratito. Ya. Tuberculosis. No nos ha dicho nada de que esté tosiendo. No nos ha dicho nada de que pueda estar escupiendo sangre. ¿Ok? ¿No? Entonces, bueno, tos con sangre sí nos ha dicho, ¿no? También la referencia de haber estado en una cueva, no, tampoco eso ha venido. Dolor de pecho, eso también no es propio de la tuberculosis. Puede haber dolor de pulmón en el caso de tuberculosis, pero es una tuberculosis avanzada. ¿Ok? Entonces, ahí yo ya rápidamente descarto, pues, ¿no? También fasciolosis, esa es la fasciola hepática. La fasciola hepática
Esto es la transmisión por alimento, alimento contaminado, y no tiene estos síntomas, ¿no? No es que haya fiebre, ni dolor de pecho, ni pérdida de peso, ni tos con sangre. Entonces no descarto faciolosis. La amibiosis también es algo digestivo, no lo tengo que descartar, no tendría nada que ver. Enterobiosis también es un patógeno producto de alimentos contaminados. Y nos quedamos con la histoplasmosis, ¿no? Y la histoplasmosis, este caso de la histoplasmosis, sí es una enfermedad causada por la inhalación de esporas de un hongo llamado Histoplasma capsulatum. Entonces, acá sí podemos asociar más cosas, porque estas, al ser esporas de un hongo, ya es algo que podemos asociarlo a la zona donde se encontraba, ¿no? Entonces hay que recordar que decía que fue en una caverna. Entonces en esta caverna, ahí pudo tener, obviamente cuando uno entra a una caverna puede haber friccionados, haberse friccionado en la entrada, de repente se pudo haber agachado, de repente por ahí habían estos hongos, los friccionó, se liberaron las esporas, y las esporas viajan y por vía aérea van a ser inhaladas. En una caverna, muy probable exista poca luz, tú no te des cuenta de que están viajando las esporas, no te das cuenta de que llegó a los pulmones y obviamente llegó a los pulmones y empiezas recién a tener los síntomas, ¿no? Entonces, en algunas personas se presentan como casos leves, no tiene una mayor atención médica, pero en otras personas sí esto es mucho más grave, van a presentar enfermedades respiratorias, como si fuera una influenza leve, ¿no? Un cuadro con enrojecimiento de los ojos, con malestar, la nariz, incomodidad al respirar, ¿no? Entonces, dolor de pecho, tos seca, características propias para estos casos de histoplasmosis, ¿ok? En estos casos, para poder identificarlo, se necesita una radiografía de tórax, ¿no? Ya con una radiografía de tórax, poder observarlo y ya evidenciar que es este histoplasmosis, ¿no? Esto puede empeorar a través de los meses o años, ¿ok? Y este hongo se puede diseminar también hacia lo que son los pulmones, ¿ok? Eh, bueno, existen tratamientos, en este caso para el caso de histoplasmosis, que son los antifúngicos, ¿ok? Que van a ayudar a evitar controlar básicamente la enfermedad. La histoplasmosis diseminada es mortal si no se trata, pero también podría causarle, dependiendo de cómo esté ese paciente, podría causarle la muerte. ¿Ok? Entonces es bastante esta parte delicada. ¿Ok? Pero ya esa sería la respuesta a esta pregunta. Sería la 9, la B. 9 sería la B, la histoplasmosis. Pasamos a la 10. A ver, la 10. ¿Qué nos dice acá la 10? Dice, la taeniosis es una enfermedad que se adquiere por la ingesta de la forma larvaria denominada, mientras que el cisticercosis se adquiere por la ingesta de los huevos de. Entonces, vamos a ver esto por acá. A ver, voy a poner una imagen. Acá teniosis. A ver, a ver.
Ya. Ajá, ya está. Ya acá voy a proyectar. A ver. Vamos a ver esto. 10. Ya. A ver. Vamos a proyectar esto. Y acá está. Ya, entonces acá vamos a ver esto de la teinosis. Por acá está. Por acá tenemos a la teinosis. La teinosis va a darse cuando se infecta la persona, se infecta por la misma tenia, ¿ok? Acá nos dice en la pregunta, dice, la teinosis es una enfermedad que se adquiere por la ingesta de la forma larvaria. Larvaria. Entonces, esa forma larvaria se denomina Cysticercus celuloseae. Esa es la forma larvaria, ¿ok? Hay una larva que es el Cysticercus celuloseae, ¿ok? Que justamente corresponde a esto que dice Cysticercus celuloseae. Y esa es la forma larvaria. Mientras que la cisticercosis se adquiere por la ingesta de los huevos de la tenia, ¿no? Entonces, cisticercosis, acá está. Estos es por los huevos de la tenia. Entonces, acá están los huevos de la tenia, ¿ok? Y que justamente el hombre los recibe, ¿no? Los recibe, obviamente esto es cuando se consume alimentos que están mal cocidos, entonces se consumen, estos pueden llegar hacia el cerebro, ¿ok? Después continúan su crecimiento, pasan hacia el intestino delgado. Acá tiene una probóscide, una estructura en la parte delantera, que es este escólex, que le permite la fijación, ¿ya? También una característica bastante particular es que esta tenia tiene la capacidad de autofecundarse, ¿ok? Y esta autofecundación va a permitir la formación de huevos, ¿ok? Que justamente van a continuar con la contaminación. Ujú. Entonces, en este caso, vamos a tener que acá es forma larvaria, cisticerco celuloseae, mientras cisticercosis se adquiere por la ingesta de huevos de Taenia solium. Entonces sería la 10, la B. La 11. Las siguientes son medidas profilácticas para disminuir la transmisión de la hidatidosis. Entonces, nosotros cuando escuchamos hidatidosis, tenemos que tener en cuenta qué cosa es la hidatidosis. Hidatidosis es la tenia del perro, ¿ok? Tenia del perro, hidatidosis. Entonces nos dice, eh, l- las siguientes son medidas profilácticas. ¿Qué quiere decir profiláctica? Profiláctica quiere decir que sirven para prevenir una enfermedad. Entonces, ¿cómo yo prevengo una enfermedad?
A eso se refiere con profilaxis. Medidas profilácticas, ¿no? En un laboratorio quiero tocar una muestra. Medida profiláctica, usar guantes. Me protejo, ¿ok? Medidas profilácticas. Dice, para disminuir la transmisión de hidatidosis, ya le he dicho que esta hidatidosis es la tenia del perro. Esta tenia, así como existe la tenia en el humano, hay la tenia del perro. Tiene su propia tenia, que la tenia busca estar en el perrito. ¿Ok? Ahí esa es la hidatidosis. Entonces, vamos a buscar las claves adecuadas. Dice, excepto, o sea, ¿qué quiere decir? Quiere decir que no tenemos que colocar la clave adecuada. A ver, si las medidas profilácticas buscan evitar o disminuir la transmisión, yo tengo que encontrar una clave que no haga eso. Por eso te dice excepto. ¿Ya? Tenemos que tener eso bien claro, porque eso puede llevar a confusiones. La profiláctica es que me permita evitar la transmisión. ¿Ok? Evitar la transmisión. Excepto, si yo pongo así, adecuada disposición de excretas. Ah, eso sí, claro, me parece bueno, me parece excelente, ¿no? Pero te dice excepto, o sea, te dice la que no corresponde, ¿ok? Después dice, diagnóstico tratamiento de humanos infectados. Eso también es algo bueno, ¿ok? Entonces, pero te dice excepto, ¿ya? Entonces, por eso no sería la clave. Lavado adecuado de frutas y verduras, claro, porque en este caso estaríamos hablando de las verduras de tallo corto. Estas verduras de tallo corto que justamente pueden estar siendo comidas por las ovejas y de las ovejas van a pasar hacia los perros. Entonces, esto también está bien, pero te piden excepto, entonces te pide esa que no corresponde. Campañas de desparasitación canina en zonas endémicas. Perfecto. Está buena la idea. Desparasitación canina de zonas, en zonas endémicas. Está buena. Pero no marco esa porque me está diciendo excepto, me está diciendo la que no corresponde. Esa campaña de desparasitación sí está correcta. Esa es una medida profiláctica. Está buena esa, pero tengo que ir a lo que me pide de respuesta. En lo que me pide de respuesta es que no sea una medida profiláctica. Que no sea una medida profiláctica contra la transmisión de la hidatidosis humana. Entonces, hay que darnos cuenta de eso. Entonces, vemos la alternativa E y la mejora de la higiene personal y de las prendas de vestir. Hasta esa partecita, mejora de las prendas de vestir. ¿Qué tiene que ver las prendas de vestir con lo que es disminuir la transmisión? Entonces, obviamente esta es la que sería la menos efectiva, la que no tendría tanto impacto como las anteriores, que sí serían buenas medidas profilácticas. Entonces, y como te dijeron, excepto, ya, entonces esta es la clave, pues, mejorar la higiene personal y de las prendas de vestir. Está clara esta pregunta, ¿no, Nelson? ¿Está claro? ¿O llevaba Sí, confusión? Sí, ¿no?
Pero ¿Son zonas endémicas de zonas vulnerables, zonas estratégicas o cuál es el significado de endémicas? ahorita te digo. Zonas endémicas quiere decir zonas en las cuales existe una mayor cantidad de casos, pero estas zonas son zonas muy particulares. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo para que sea fácil de entender. Por ejemplo, la malaria. La malaria, si nos ponemos a ver, ¿cuánta malaria hay en Lima? ¿Cuánta malaria hay en Tacna? ¿Cuánta malaria hay en Loreto? ¿Cuánta malaria hay en Piura? ¿Cuánta malaria hay? Y ahí pongo un ejemplo, un caserío de la sierra, un caserío por ahí alejado de la sierra. Y justo en ese lugar hay un montón de cantidad de casos. Ya. Esa zona es endémica para esa enfermedad. Entonces, ¿qué quiere decir endémica? Quiere decir que es una zona muy particular, específica, donde va a existir una mayor cantidad de casos de esos pacientes, ¿no? Entonces, por eso se dice enfermedad endémica. Acá te está diciendo la de campañas de desparasitación canina en zonas endémicas está correcto. ¿Por qué? Porque te está diciendo zonas endémicas para la enfermedad que es esta hidatidosis en estos perritos. O sea, perfecto. Está haciendo bien puntual esa clave, la D. Campaña de desparasitación canina en zonas endémicas, o sea, en zonas donde hay muchos casos, de hidatidosis. Y justo la pregunta dice, para disminuir la transmisión. Entonces sería perfecto. Sería perfecto. ¿Pero qué? Me está pidiendo la que no es. Esta sí es, pero me está pidiendo la que no es. Entonces ahí está el excepto bien grandote y en mayúscula. Esta es una pregunta que tú también tienes que acostumbrarte, ¿no? Esta es una pregunta como para que muchas personas caigan. Y de hecho que seguro van a caer porque van a encontrar esta está buena, desparasitación canina, zonas endémicas, ya, esta es, sí, porque te dice disminuir y no se dan cuenta del excepto. Entonces, eso es lo que tenemos que darnos cuenta, ¿no? ¿Ya está claro lo de endemicidad, sí? Endémicas. Sí, profesor. Ya. Hay una clasificación, ahorita creo que lo voy a aprovechar para mostrarte. Acá, ahorita vamos a ver, acá, creo que por acá lo he visto, a ver un ratito. Ajá, a ver, a ver, a ver. Ya, ya acá está. Vamos a poner aquí, compartir, esto de aquí y esto de acá. Y acá está. Acá está. Nelson. Acá, esto es algo que tú sí o sí tienes que hacerte tu propio resumen, incluso. O sea, de esto sí, hazte tu resumen. Mira, acá está. Clasificación de las enfermedades. Eso es algo que tienes que aprenderte. Por rapidez de aparición, agudas, aquellas que aparecen en cortos periodos de tiempo y duran poco tiempo, crónicas, aquellas que duran más tiempo, pueden durar toda la vida, pero que se demoran en llegar, ¿ok? O sea, se demoran en hacer la enfermedad. Y esta es otra clasificación por frecuencia. Por frecuencia vamos a tener las esporádicas. Esporádicas rara vez. Cuando dice esporádicamente, es rara vez que se presente, ¿no? Entonces, ¿qué cosa? Derrame cerebral. Cuando tú has visto que justo subes al carro, al metropolitano, a la combi, una persona le dio derrame cerebral. No has visto. O una persona que le da paro cardíaco. Te subiste a la Custer, a la combi, le dio paro cardíaco. Me subo a otro carro, también paro cardíaco. No, no ves esos casos. Entonces, rara vez. Endémicas es justamente lo que te he dicho, ¿no? Más cantidad de casos, pero en una zona específica. Y acá están los ejemplos: malaria, bartonelosis, leishmaniasis. Epidémicas, ya más número de casos, pero en este caso ya no es una zona en particular, sino que en diferentes zonas. Epidémica, es una epidemia.
una epidemia. Hubo epidemia de cólera en el Perú. En varias zonas se estaba dando esta epidemia de cólera. Y pandémica, ya tú sabes que pandémica es la misma enfermedad, pero en todo el mundo. ¿Ok? La misma enfermedad en todo el mundo. Entonces, ahí sí hablamos de la pandemia. ¿Ok? Entonces, eso es lo que tenemos que recordar. ¿Ya? Para ¿Las tener convulsiones serían esporádicas? convulsiones de qué. Convulsiones en general. Que hay gente Sí, que convulsiona. esporádicas, sí, Sí, correcto. sí, 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 esporádicas. sí. Correcto, correcto, Ya. esporádicas. Sí, esporádicas, sí. Tenemos que ir viendo así. Lo que no ves rara vez, dice, oh, yo no veo eso nunca. Ya esporádica, pues, es esporádica. ¿Ok? Pasamos a la 12. Una persona puede adquirir ascariosis al ingerir, ¿no? Acá está Ascaris lumbricoides. Eso se llama Ascaris, por eso es la enfermedad, eh, ascariosis es porque se produce por el Ascaris lumbricoides. Y el Ascaris lumbricoides es por ingerir alimentos y o agua contaminados. Entonces, están contaminados con huevos embrionados de parásito que es este Ascaris lumbricoides. Entonces, ya este sí es algo muy, muy particular, muy específico, ¿no? Ascaris lumbricoides, alimentos y o agua contaminados con huevos embrionados, ¿ya? Tú te contagias de esa forma, ascariosis, ¿ok? Entonces, esas otras claves, carne de pescado, carne de ganado, nada, hígado con huevos embrionados, nada, esos son distractores nada más. Alimentos contaminados con metasecaria tampoco descartado. Ascariosis, contaminación de alimentos y el agente causa del parásito Ascaris lumbricoides. Eso es lo que tenemos que recordar, sí o sí, eso es lo que tenemos que recordar. Después, pasamos a la 13. En Eh, asquerosis también está la lechuga, ¿no? Que tiene huevos de pequeños de caracoles ahí. Sí, 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 se puede dar también ahí. Sí. Pasamos a la 13. Tenemos durante un almuerzo en un restaurante, un grupo de amigos decide probar una ensalada de lechugas frescas. Esta es, esta es a ver. 2 semanas después, varios miembros del grupo comienzan a experimentar dolor abdominal, fiebre y malestar general. Preocupados, acuden al médico, quien, después de realizar algunos exámenes, les informa que han sido infectados por metacercaria. Metacercaria. Y nosotros, rápidamente escuchamos metacercaria y tenemos que hacer las correspondientes asociaciones acá cuando escuchamos metacercaria, ¿no? Y esta metacercaria se encuentra en las plantas de tallo corto, como las lechugas, eh, que corresponde a la fasciola hepática, ¿ok? Entonces, en la fasciola hepática puedo encontrar estos casos de esa forma, ¿no? Entonces, justo corresponde a estos. ¿Ya? Mm, Entonces acá justamente nos piden eso, ¿no? Nos piden, dice, preparados, a medida que quiere realizar algunos exámenes, les informa que han sido infectados de metacercaria. Metacercaria, apenas escucho estadio, metacercaria se refiere a los estadios que coloca la fasciola hepática. Entonces, no puedo confundirme. Metacercaria, fasciola hepática. No me puedo confundir. ¿Tenia solium? No. Tenia saginata tampoco, porque ellos no producen metacercaria. Ascaris lumbricoides tampoco. Equinococcus granulosos, no. Entonces me quedo con la clave, la D,
porque la metacercaria es la que produce la fasciola hepática. Entonces, esa es mi clave y esa es la que voy a marcar. ¿Ok? Sería la 13, la D. La 14 ya la habíamos visto y pasamos a la 15, que es la última. Vamos a ver, dice, en la primera etapa de la sífilis, no tratada, la persona afectada presentará, y acá, esta sífilis, cuando no es tratada, pasa por 4 etapas, ¿ok? La etapa primaria, la persona presenta una pápula, ¿ok? Eh, una pápula no dolorosa en los genitales. Entonces, eso es cuando no es tratada, se forma una pápula. ¿Ok? Y esta pápula va avanzando y al final te genera una úlcera rápidamente y al final, después de eso, te genera una estructura que es el chancro. Es- esa estructura que es el chancro es lo que te forma al final. Obviamente, como dice, es cuando no es tratada, ¿ok? Si recibe tratamiento, bueno, no se llega hasta ese punto, pues, ¿no? Ya no avanza a la forma del chancro, ya se evita todo eso. Entonces, ahí tenemos para lo que nos están pidiendo, para esta pregunta, dice, en la primera etapa de la sífilis, ¿no? La persona afectada presentará una pápula no dolorosa que se ulcera, ¿no? Entonces sería la 15, la C. 15, la C. Bueno, Nelson, ha sido un gusto. Y bueno, hasta otra oportunidad. Nos vemos, cuídate Gracias. mucho y a seguir estudiando siempre. Igualmente. Cuídate. Nos Chao, chao. vemos. Ya, cuídate. Chao.